Bueno, pues muchas gracias a Nestlé por invitarme a exponeros este tema que a mí personalmente me apasiona y sobre todo daros las gracias por poderlo contar a pediatras de atención primaria que son, digamos, los que ven a todos los niños. Nosotros vemos en el hospital a los niños enfermos y vosotros sois los que podéis ver a los niños sanos y en los que podemos hacer una prevención primaria, que es lo que buscamos con estas actuaciones. Entonces, lo que sabemos es que la enfermedad alérgica ha ido aumentando de forma progresiva en los últimos años, aunque sí que hay un estacionamiento en la prevalencia de la enfermedad alérgica. Vemos que hay una alta incidencia, ya son de rinoconjuntivitis, donde España se sitúa en torno al 20% de la población, según los datos del estudio ISAAC, y también de asma, que se sitúa prácticamente entre el 10 o el 15% de la población. Sin embargo, en la prevalencia de alergia a alimentos es difícil establecer cuál es la prevalencia porque muchos de los estudios epidemiológicos están hechos a través de encuestas o de cuestionarios de incidencia. Es difícil realizar el método estándar para el diagnóstico de alergia, que es la exposición al alérgeno de forma doble ciega. En los distintos trabajos se emplean distintos métodos diagnósticos que hacen difícil comparar unos con otros y se está viendo un aumento significativo de la alergia no mediada por IgE, que es incluso más difícil de establecer los criterios diagnósticos. Aún así, se piensa o se comenta que en torno al 6% de la población puede tener en algún momento alguna alergia a algún alimento, siendo la alergia a la leche de forma habitual la más frecuente. De hecho, decimos, después de unos años en los que se ha estabilizado un poco la incidencia, sobre todo de asma y de rinoconjuntivitis, que estamos asistiendo a una segunda oleada de enfermedad alérgica por un aumento importante de la prevalencia en países en vías de desarrollo. Parece ser que hace unos años aumentó de forma importante la alergia en países desarrollados. Esa alergia ha llegado a un plató de incidencia, pero estamos viendo una segunda oleada en estos países en vías de desarrollo. Además, estamos viendo que la aparición es más temprana, los síntomas son más graves y la alergia, sobre todo la alergia a alimentos, persiste durante más tiempo. Esto hace que hasta ahora el único tratamiento que tenemos para la alergia es la evitación del alérgeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar medidas de prevención primaria y prevención secundaria para evitar que se produzcan estas alergias, ya que hasta ahora el tratamiento es complicado. ¿Y por qué es complicado este tratamiento? Porque hasta ahora lo único que tenemos para evitar el tratamiento, aunque se están desarrollando medidas de inmunoterapia y otra serie de medidas, era la evitación del alergeno. Y esta evitación del alergeno está claro que altera las actividades diarias, no solo del alérgico, sino de la familia, del colegio, de todo el entorno. Produce una ansiedad no solo en el niño, sino también en la familia, incluso en el pediatra o en el profesor, y esa ansiedad a largo plazo altera la calidad de vida, disminuyendo de forma significativa la calidad de vida. Sabemos que existe una importante predisposición genética para el desarrollo de las alergias en niños que no tienen ningún factor de riesgo. Considerado el factor de riesgo, la verdad que el establecimiento de factores de riesgo es un poco limitado y se habla de factor de riesgo o paciente con alto riesgo de enfermedad alérgica a los que tienen un familiar de primer grado con enfermedad alérgica. Si no tienes ningún familiar de primer grado, la incidencia de alergia en general es del 10%, pero este porcentaje va aumentando de forma significativa si tienes un padre afecto o tienes los dos padres con enfermedad alérgica, o llega hasta el 90% en caso de gemelos idénticos. Pero no solo la predisposición genética puede explicar ese aumento que se ha producido en tan pocos años, porque se necesitan muchísimos años, incluso siglos, para hacer un cambio en la genética que condicione un aumento en una enfermedad. Con lo cual, existen otra serie de condicionantes que conocemos y que cada vez conocemos más, como es el ambiente, la polución o otra serie de circunstancias, el humo del tabaco. Como ha dicho el doctor Pellegrini, están habiendo muchos estudios sobre si podemos modificar la microbioma del paciente para alterar la incidencia de enfermedad celíaca.
Y otra de las cosas importantes que se están estudiando es si podemos modificar la nutrición o cómo damos de comer a nuestros niños para evitar la enfermedad, no sé si he dicho celíaca antes, pero la enfermedad alérgica en la edad adulta. Y como no tenemos tiempo para hablar todas, solo vamos a dedicarnos a lo que es cómo podemos cambiar la enfermedad alérgica, cómo podemos influir nosotros en eso que se llama epigenética, esos pequeños cambios que se producen en el DNA, sobre todo metilación de DNA, producido por unos condicionantes externos, y cómo podemos utilizar la nutrición o cómo podemos variar la nutrición de los niños para evitar este desarrollo de enfermedad alérgica. Sabíamos, hubo estudios en el cual se vieron que la introducción precoz de la alimentación en niños por debajo de 4 meses aumentaba de forma significativa el desarrollo de eczema o el desarrollo de alergia a alimentos. ¿Qué hizo esto? Que a partir de los años 80 y sobre todo de los años 90 se produce, por este aumento de la prevalencia, nosotros vimos que como adelantábamos la alimentación producíamos más alergia o pensábamos que producíamos más alergia, pues de forma progresiva las distintas guías de introducción de alimentación complementaria fue retrasando la introducción de alimentos en la alimentación de los niños. De hecho, la Academia Americana de Pediatría en el año 2000 hacen unas recomendaciones en las que nos dicen que las madres lactantes deberían evitar la ingesta de cacahuetes y otros productos de frutos secos y considerar eliminar los huevos, la leche de vaca y el pescado de sus dietas, que los alimentos sólidos no deberían introducirse hasta el 6º mes de vida y que alimentos alergénicos como el huevo debería retrasarse hasta el 2º año de vida y los frutos secos y los cacahuetes debería retrasarse hasta el 3er año de vida para intentar evitar este aumento de la enfermedad alérgica. Esto se vio favorecido también por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda y sigue recomendando la alimentación con lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Pero, sin embargo, estas actuaciones no solo hicieron que disminuyese la prevalencia de la enfermedad alérgica, sino que se produjo un aumento. Esto hizo que en el 2008 la mayoría de las guías de introducción de alimentos complementarios, ya sea de la ESGAM, de la Academia Americana de Pediatría o de la Academia Australiana, se revisasen y se volviese otra vez hacia una tendencia a introducción precoz de la alimentación. Os pongo un ejemplo de la guía de la ESGAM, en la que decía, en contra de los criterios de la OMS que recomienda la lactancia materna durante los 6 primeros meses de forma exclusiva, que la alimentación complementaria debía establecerse después de la semana 17, o sea, no antes de la semana 17, respetando estos 4 meses de evitación de alergenos, pero que no debería prolongarse más allá de las 26 semanas. Y que esto era independiente de que el niño estuviera con lactancia materna o con lactancia artificial. Y que lo que pensábamos que el retraso de alimentos potencialmente alérgicos reducía la alergia, no solo no era así, sino que parecía incluso que la aumentaba. ¿Qué era lo que buscábamos? Lo que buscábamos introduciendo la alimentación con anterioridad era lo que nos acaba de comentar el doctor Pellegrini, esa ventana de la oportunidad en la cual parece ser que introducir determinados alimentos podría hacer que el organismo alcanzase la tolerancia a estos alimentos que fuesen extraños. Y esta tolerancia esta inducción de la tolerancia debería ser establecida cuál es el mes o los meses más mejores para introducirlo y que dependía de otra serie de circunstancias como la colonización por el microbioma o la predisposición genética o la exposición a determinados alergenos o la exposición a determinadas infecciones. Por esa exposición a determinadas infecciones se estableció lo que conocemos todos como la teoría de la hipótesis de la higiene, ¿no? En la cual los pacientes parece que tenían más alergias porque como no se exponían a determinadas infecciones durante el periodo neonatal, pues podía aumentar esta pérdida de tolerancia y este estímulo del sistema inmune hacia una respuesta inmunitaria distinta a la que debería de producirse. En los últimos años, sobre todo por Dutuit y colaboradores, ha surgido una nueva hipótesis que se llama hipótesis del alérgeno dual, en el cual se establece por qué
parece ser que ese retraso de alimentación podía inducir un aumento de la incidencia de la enfermedad alérgica. Y es que la forma habitual de alcanzar la tolerancia es cuando se expone a un alergeno, en este caso un alergeno alimentario, un trofoalergeno, a través de la vía respiratoria. Y que ese retraso de exponer a los niños a los alergenos por vía respiratoria hiciese que se colonizasen de forma, o que se inmunizasen de forma anormal, podemos decir, por otras vías. Y esa vía, la más frecuente, suele ser a través de la piel o a través de inhalantes. Entonces se vio claramente que en los niños con dermatitis atópica, en el cual puede haber una alteración de la permeabilidad de la piel, se producía esta sensibilización a través de la piel, sobre todo si utilizaban determinados emolientes que contuviesen cacahuete o otras proteínas, y que podía aumentar, por eso aumentaba la enfermedad alérgica en niños con dermatitis atópica. También se han establecido en los últimos años la hipótesis de la vitamina D, en la que se ha establecido una relación inversamente proporcional entre los niveles de vitamina D y el riesgo de alergia, no solo en los niños, sino en los adultos. Entonces, después de estos cambios de recomendaciones vistas por estas hipótesis nuevas planteadas a partir del año 2008, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que estamos viendo desde que cambiamos la alimentación de nuestros niños? Entonces, nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en tres trabajos para modificación de la lactancia materna, la modificación proteica y la introducción de alimentos a distintas épocas. La lactancia materna sabemos que protege frente a la enfermedad alérgica, porque el alérgeno, al pasar por el sistema inmune de la madre, pues ya está procesado, y por otras distintas sustancias que contienen la lactancia materna, que son hipoalergénicas o que disminuyen el sistema inmune, hacen que la tolerancia oral se adquiera con más facilidad que si el alérgeno no es administrado a través de la lactancia materna. Sin embargo, sabéis que es difícil establecer efectos protectores estadísticamente significativos, no solo para la alergia, sino para otras enfermedades de la lactancia materna, por todos estos criterios que tampoco voy a explicar porque por la falta de tiempo. Pero sí que se ha visto en distintos metaanálisis que la lactancia materna finalmente protege frente al riesgo de dermatitis atópica, de asma y de rinitis alérgica, con lo cual debemos fomentar la lactancia materna para la prevención de alergias. Por otro lado, se han intentado modificar las proteínas, sobre todo de la proteína de leche de vaca, para intentar disminuir este riesgo de enfermedad alérgica, y en este sentido el estudio más importante es el estudio Gini, que es un estudio alemán que se empezó hace más de 15 años en Alemania, en la que se randomizaron a más de 2.000 niños a recibir 4 tipos de fórmulas: una fórmula estándar de leche de vaca, un hidrolizado de caseína, un hidrolizado extensamente hidrolizado de suero o un hidrolizado parcialmente hidrolizado de suero de leche de vaca también. Entonces se han publicado ya los resultados a los 10 años, y se ha visto de forma significativa que a partir del año de vida los pacientes que estaban randomizados al grupo de una fórmula extensamente hidrolizada de caseína o una fórmula parcialmente hidrolizada de suero tenían menos riesgo de dermatitis atópica que los pacientes que estaban con leche de vaca, y que estos resultados eran similares a los pacientes que había un grupo de control, que eran los pacientes alimentados con pecho materno. Entonces, se han publicado los datos ahora mismo en el 2016 a 15 años, y esta significación estadística se mantiene a los 15 años, y varios metaanálisis han demostrado que el uso de fórmulas de suero parcialmente hidrolizadas reducen el riesgo de dermatitis atópica. Tanto el trabajo de Alexander y Cabana como el trabajo de Schwarzewska. Eso hace que la mayoría de las guías de las sociedades científicas recomienden el uso de fórmulas parcialmente hidrolizadas para la prevención de alergia en pacientes durante los 6 primeros meses, o que están con lactancia, sobre todo que están con lactancia mixta.
Sin embargo, que hay detractores de estos trabajos, sobre todo porque lo que pensábamos que iba a ser detener la marcha atópica de estos pacientes no se ha podido demostrar. No se ha demostrado diferencia estadísticamente significativa sobre el desarrollo de alergia a alimentos, o el desarrollo de rinitis alérgica o el desarrollo de asma a los 15 años del tratamiento con estas fórmulas. Pero sí que se ha demostrado que este descenso de la dermatitis atópica es una actividad socioeconómica favorable, ahorrando en España unos 76 millones de euros anuales. ¿Y por qué tenemos que tener esto en cuenta? Porque tenemos que tener en cuenta que no solo estos factores ambientales influyen sobre la alergia, sino que los últimos estudios relacionan mucho no solo la alergia, sino también esta enfermedad metabólica de la que hablaba el doctor Pellegrini, todo relacionado entre sí. Parece ser que las hormonas que están influenciados unas y otras, o la situación inmune, o sea, la actividad inmune que están en una y otra, tanto en el síndrome metabólico como con la alergia, es la misma. O sea que, aunque aquí esté por separado y la ponencia uno haya hablado de la alergia y otro haya hablado del síndrome metabólico, esto está bastante más mezclado entre sí en la vida real que lo que nos pensamos. Entonces, con respecto a la introducción de alimentos, existen dos trabajos fundamentales en los cuales, a través de distintos trabajos observacionales en los cuales la introducción de leche, huevo y cacahuete de forma precoz disminuía el riesgo de alergia, y otro trabajo observacional muy importante de Duit, en la que vio que había en niños judíos con una ascendencia genética similar, los pacientes que vivían en Israel tenían un riesgo de alergia al cacahuete 10 veces menores que los que vivían en Inglaterra, y eso se vio que estaba establecido por la introducción del cacahuete de forma precoz, que a partir del 7º mes se introducía en Israel, mientras que en el Reino Unido la mayoría de los niños lo introducían por encima de los 2 años de vida. Entonces, buscando esta ventana de la oportunidad, este trabajo de Duit, de trabajo LIP, a partir de los 4 meses de vida, entre los 4 meses de vida, se randomizaron a niños con alergia a huevo o con eczema grave a recibir cacahuete, y este cacahuete se mantuvo durante 5 años, mientras que otro grupo evitaba totalmente el cacahuete durante estos 5 años. Y se vio claramente que los pacientes que tomaban el cacahuete tan pronto como a los 4 meses, que es una cosa que a nosotros nos parece una cosa como descabellada, reducían drásticamente el riesgo de alergia al cacahuete desde el 17% al 3%. Es más del 50% de reducción de alergia con la introducción precoz de cacahuete. El estudio IT, basándose en estos trabajos, lo que hizo es randomizar a niños que estaban exclusivamente alimentados con lactancia materna a introducir de forma precoz determinados alimentos, no solo el cacahuete, sino toda la alimentación complementaria. A partir del 3er mes se estaban empezando a introducir primero yogures. Luego se empezó a introducir sésamo y cacahuete, finalmente pescado, y lo último que se introducía era el huevo y el gluten. El estudio IT, que ha sido publicado en el New England en el 2016, el estudio por intención de tratar no ha identificado diferencias estadísticamente significativas, pero en el estudio por protocolo sí que existen diferencias entre una situación y otra. Esto es porque muchos de los pacientes parece ser que se perdían en el protocolo porque eran unos protocolos muy estrictos de obligado cumplimiento, y los pacientes que no cumplían ese protocolo salían del estudio. Entonces, por eso, cuando esos pacientes se excluían, los que habían salido por no cumplir el protocolo, sí que había diferencias. Y esto hace que estudios posteriores y análisis posteriores vieron que los pacientes, sobre todo con introducción de cacahuete, introducción de huevo, sí que había diferencias estadísticamente significativas en este grupo por protocolo de la incidencia tanto de alergia al huevo como de alergia a cacahuete.
Como conclusiones, podemos decir que se ha producido un aumento significativo de la prevalencia de alergia en los últimos años y que se han implicado múltiples factores, por lo que a lo mejor las actuaciones aisladas sobre un único condicionante pueden tener escasa repercusión clínica y son difíciles de demostrar en un estudio con significación estadística. Sin embargo, se debería incentivar el mantenimiento de la lactancia materna siempre que sea posible. Debe iniciarse la alimentación complementaria a partir del 4º mes, y esto va en contra de las recomendaciones de la OMS, como podemos comentar un poco más tarde. Podemos recomendar el uso de fórmulas parcialmente hidrolizadas en lactantes de riesgo alérgico durante los 6 primeros meses con el objetivo de disminuir la incidencia de dermatitis atópica, y los datos más prometedores en relación con la prevención de alergia parece estar en relación con el adelanto en el tiempo de la exposición a antígenos alimentarios, fundamentalmente huevo y cacahuete. Y como para concluir, quería deciros que es importante la nutrición durante los 1000 primeros días, pero cuanto antes actuemos va a ser mejor lo que queramos cambiar, ¿vale? Porque si cambiamos aquí, el beneficio que vamos a tener sobre nuestros pacientes va a ser mucho mayor que si tardamos en actuar. Y nada más, muchas gracias.